Son las 10:18 de la mañana. Siempre temas interesantes queremos aportar en la voz de especialistas en esta cita de éxitos. Vamos a estar conversando sobre el duelo migratorio de los que permanecen, es decir, quienes se quedan. Y bueno, una situación que está muy precisa para la coyuntura que se vive en Venezuela y en otros países. Tenemos al especialista psicólogo organizacional Rubén Ángel, @psicoemigra, especialista en este tema en particular, porque no solo vamos a hablar del duelo, sino específico para este tipo de situaciones que lamentablemente cada vez son más situaciones y casos de este tipo. Así es, bienvenido a esta cita de éxitos. Hay que destacar que según los últimos estudios, la migración venezolana se ha convertido en uno de los mayores desplazamientos de población de la historia reciente de América Latina. Tenemos que más de 7.7 millones de venezolanos han emigrado de este país en los últimos años, siendo considerado como el segundo mayor desplazamiento del mundo, donde por muchísimas causas, la crisis política y económica de nuestro país, la hiperinflación, la inseguridad y la violencia, la búsqueda de mejores oportunidades. El duelo migratorio se da tanto en quien se va como en quien se queda. Y la privación de libertad de jóvenes. Aparte. Y pues queremos hacer énfasis y enfocarnos en esta parte de los que se quedan, o mejor dicho, los que nos quedamos, porque nosotros también estamos acá. Son muchos los factores que intervienen y que no permiten, a algunas personas les afecta más que a otras, pero de alguna manera trastoca su cotidianidad, su vida y lo más importante, sus emociones y su psiquis. Bienvenido. Muchísimas gracias, Kenji y Carla. Qué placer estar con ustedes y con sus escuchas allá en Venezuela. Yo desde acá, desde Santiago de Chile, muy complacido de estar con ustedes y de tocar un tema que sin lugar a dudas para nosotros en Psicoemigra ha sido uno de los elementos que hemos incorporado en las conversaciones que tenemos con las personas que han emigrado. Ahí sorprendentemente nos hemos dado cuenta que ese factor existe. Uh-huh. De hecho, parte de nuestro método incluye a las familias que se quedan, porque digamos, este proceso es tremendamente complejo. No se trata de comprar un pasaje, de irse del país y de llegar a otro lado. Se trata de verlo de manera sistémica y pasa por el hecho de las personas que, como tú dices, se quedan. En lo personal, tengo una experiencia, muy cercana, que es la mía, la que más conozco. Claro. Y cuando apareció la pregunta, por ejemplo, mis hijas de 10 y 13 años están en Venezuela, se fueron hace 2 años, ellas se vinieron conmigo acá a Chile, pero bueno, después de 7 años, por algunos cambios que sucedieron aquí, decidieron regresarse. Ahí hay una anécdota súper linda, porque después de 5 años volvieron a Venezuela y ellas se vinieron muy chicas acá y dijeron, oye, pero ya va, tenemos primos, tíos. No, papi, no nos queremos regresar. Su mamá y yo nos habíamos separado acá en Chile y la decisión fue quedarse, fue regresarse luego y bueno, ahora vivimos con ese tema de quienes están allá y quienes están acá. Es una dimensión tremendamente importante a considerar en todo este proceso, sin duda alguna. Y sin lugar a dudas, ahorita que haces la mención de tus hijas, no se vive igual el duelo migratorio en los niños como en los adolescentes, en los adultos y en los abuelos de la tercera edad. Es totalmente cierto. Fíjate, si quieres comencemos por el tema de los niños. Por favor. El tema de los niños, por supuesto que las telecomunicaciones, las videollamadas, son una buena manera. Y aquí lo importante es también ser muy claros con lo que se dice, con lo que se promete de cara a los niños que están allá. Son muchas las personas que lamentablemente están en situaciones similares a las que yo conozco en el término personal, de padres o madres, incluso muy doloroso ese proceso de separarse de los hijos, pero también hay que considerar la familia extendida. Tíos que han visto crecer a sus sobrinos o sobrinas a través de la videollamada, y cuando van y visitan Venezuela, es casi que un desconocido. ¿Quién es este? Este es el de la camarita. Todo ese proceso hay que vivirlo. Pero también en el caso de los adultos mayores sobre todo, que están en permanente contacto con la persona que está afuera, esa sensación de vacío, y es parte también de lo que incluimos en nuestro proceso de análisis con las personas, porque estamos buscando una migración que sea consciente. Yo creo que al principio no nos dimos cuenta de todo esto y se vivió como al sopetón y posteriormente te empezaste a dar cuenta. Una de las preguntas que ponemos siempre a la persona que se va es si tú y tu familia
están conscientes de lo que significa que posiblemente, por ejemplo, en algunos casos no nos volveremos a ver, o que en momentos especiales, bien sea del lado positivo o del lado no tan positivo, no puedas estar ahí, no puedas hacer presencia, no puedas tomar un avión y salir corriendo por distintas circunstancias, Y te a quedes tener o con a vivir ese, una ocasión especial. y te Vive quedes, ese vacío. y ¿Cómo que te te que- sientes tú en ese proceso? y ¿Y que cómo te se siente tu quedes, familia que no va a tener esa oportunidad? exacto, y que te quedes con ese abrazo pendiente, ¿no? Tanto en lo Así positivo como en lo es. negativo, que a veces, quizás en lo positivo tú lo dejas pasar un poco más, pero lo que es ese golpe en lo negativo, cuando se muere ese familiar, ese ser querido, cuando se muere mamá o se muere papá y no pudiste ir a abrazar a tus hermanos y a darles ese último adiós. Así es. Sí. Y cuando ponemos la pregunta, la persona que está evaluando el proceso se estremece un poco y tú te das cuenta porque tienes que planteártelo de esa forma. Igual del otro lado, nosotros hemos tenido intervenciones con familias completas y ahí también hemos tratado de hacer ver qué también se espera de quien está fuera, porque por ejemplo, la mayoría de las veces obviamente la familia grande se queda en el país de origen, en el caso venezolano también ocurre así, y también invitamos a cierto nivel de conciencia, por ejemplo, la expectativa que se crea con la persona, con el grupo de familiares que se va por razón económica, por ejemplo. Te puedes volver el sustento fundamental desde afuera de la familia que está en el país de origen, en este caso en Venezuela. Bueno, a veces las situaciones no se dan como tú las pensabas, a veces pierdes el empleo, a veces aparecen y apremian situaciones que están acá presentes, y la invitación que siempre hacemos es, mira, sincera los temas con las personas que están allá, porque en la medida que mantengas esa sinceridad, se te baja tu presión para los que están trabajando en el extranjero, pero también sinceras la conversación con los que están allá y canalizas expectativas. Yo voy a poner un ejemplo de lo que pasa ahorita, que viene una época que a los migrantes venezolanos particularmente nos pega mucho, que es la Navidad. Y digo venezolanos particularmente porque cuando estás afuera te das cuenta que tu Navidad se celebra distinto a los distintos países donde estás. Hay unos países donde la verdad que la Navidad no es tan eufórica como la que vivimos nosotros. Desde el 16 de septiembre uno empieza a escuchar gaitas y Claro, los son desayunitos en muchos los trabajos con pan temas, de jamón. son muchos los temas y quisiera aprovecharlo como especialista, pero ya será luego de un tema musical. ¿Cuáles son, vamos a decir, esas pérdidas más sentidas que están asociadas con el duelo migratorio que usted pueda ofrecer desde el punto de vista de su especialidad como psicólogo y nos esté conversando sobre este interrogante dentro de unos minutos, luego de un tema musical? Estamos conversando con Rubén Ángel Ángel. Él es psicólogo organizacional, @psicoemigra. Estamos hablando del duelo migratorio de los que permanecen. Son las 10:26. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez.
De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodía. 10:29 minutos de la mañana, continuamos con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1 Sonidos en primera fila, conversando con el licenciado Rubén Ángel, quien nos ha dado algunos temas sobre el duelo migratorio de los que permanecen sobre todo. Y Kenji dejó en la parte anterior una interrogante, que cuáles son esos factores clave que determinan ese duelo migratorio en quienes se quedan, pero también en quienes se van. Claro, las pérdidas más asociadas a las más sensibles asociadas al duelo migratorio. Bueno, la primera pérdida, digamos, que hemos notado como más sensibles son las conexiones familiares y de amistades. Esas pegan mucho de lado y lado, es decir, el que se va y los que se quedan, ahí se pierde una conexión humana que es distinta mantenida a la distancia. Lo segundo tiene que ver con esos eventos especiales. Volvíamos al tema anterior, fechas especiales de cualquier tipo, los cumpleaños, las fechas de matrimonio, o sea, esos momentos, las graduaciones, eso se extraña, porque ahí es donde el otro hace falta y no está, o te gustaría estar pero no está. Y el otro elemento tiene que ver con una cosa que es muy humana y que es el diseño de un futuro juntos. Lamentablemente el migrante no necesariamente tiene claridad sobre sus próximos pasos, los próximos planes que va a pasar más adelante. No siempre eso está tan claro. Y cuando tú estás solo, sin tu familia, el otro también siente esa angustia. La siente de lejos. Oye, ¿qué le irá a pasar a esta persona hacia adelante? ¿Cómo se proyecta el próximo año? Claro. Mientras que cuando todos están juntos, eso se vive diferente, ¿no? Cada vez fuera de nuestras fronteras, en esos países, vamos a hablar del caso Venezuela, donde han llegado venezolanos, se escuchan más grupos de apoyo que son una forma de sobrellevar ese duelo migratorio, para aceptar las emociones, a buscar ese apoyo social, mantener costumbres, tradiciones, establecer rutinas y bueno, y adaptarse a esa nueva situación. Gracias a Dios cada vez es más grande la comunidad de venezolanos y uno llega y no se siente tan solo con sus paisanos, vamos a decirlo así. Pero esas personas que se quedan, ¿cuáles son esas recomendaciones para sobrellevar esto? Fíjate que también en las personas que se quedan uno se ha dado cuenta que hay familias, amistades que también se consuelan y también se reúnen y también conversan juntos. Yo creo que allí esa posibilidad también es importante, sobre todo hablarlo de cómo me siento frente a gente obviamente que sea de confianza, ¿no? Para salir de la extrañeza. Ese es un aspecto importante. Lo otro, como decía anteriormente, tiene que ver con estar claros en los mensajes que nos tenemos que enviar. Hay veces que tenemos que ponernos en el lugar de esa persona que está del otro lado, que si bien se fue con otra compañía o que están solos, también qué impacto puede tener esto que voy a decir. O sea, ser un poquito más responsable respecto a lo que digo, a lo que menciono, sin ocultar información, pero sí ser claros en los mensajes. A veces hay expectativas que uno se da cuenta. Los papás con los hijos que están lejos, oye, tú conoces a tu hijo y te das cuenta rápidamente de cómo
de cómo el otro se está sintiendo por la llamada. Oye, te noto extraño, hijo, ¿qué está pasando? Entonces, en la medida de lo posible, eso también es importante. Y entender que a veces el otro también tiene derecho de no querer angustiar a los que se quedaron, porque ya el propio ejercicio migratorio es bastante fuerte, ¿no? Entonces, nos ponemos en una No es dimensión fácil, de es una conexión disyuntiva. diferente. Es una disyuntiva muy fuerte, ¿no? Porque vivir ese proceso, sobre todo quienes tenemos hijos afuera, lo podemos certificar. Y también se da cuando el caso de un familiar, cuando está enfermo un familiar, los que están afuera, pues por supuesto que se preocupan. Y los que estamos aquí adentro tratamos de que se preocupen lo menos posible, pero también necesitamos el apoyo. Y a veces no solo el apoyo económico, también necesitamos el apoyo emocional y ese abrazo que no nos pueden dar. Hay una curiosidad, por supuesto que para todos, sin importar género, esto afecta, pero el papel de la mujer, de la madre, que está muy apegada a ese hijo, podemos hablar si hay alguna incidencia mayor en el caso de las mujeres que tienen a sus hijos lejos. Sí, la ventaja de las mujeres es que las mujeres suelen ser más expresivas en comparación a los hombres, ¿no? Tú te das cuenta típicamente en la conversación con los migrantes que la voz femenina asume una posición como más de soporte, más de apoyo. El papá se queda como más callado, más metido para adentro, como dicen por ahí, ¿no? Y ahí tenemos también que invitar a que la gente exprese. Hemos visto fenómenos muy interesantes. La distancia también ha ayudado a que la gente exprese cosas que no se expresaron cuando estábamos viviendo juntos en Venezuela, por ejemplo. Y tú dices, wow, pese a toda la dificultad, mira lo que me ha traído la migración, la posibilidad de que papá, mamá o un tío, una tía me hayan dicho cosas que no nos dijimos cuando estábamos juntos. Entonces, también está ese otro lado, no romantizando el proceso, pero sí darse cuenta que el evento migratorio también puede llevar a esas otras Pero dimensiones hay que de unas aceptar, relaciones muy ricas. hay que aceptar que esto es un duelo y que tiene sus etapas y que cuando hay una etapa de depresión es importante acudir al especialista. Claro que sí, por supuesto, siempre es importantísima esa asesoría y ese acompañamiento emocional que les permita a las personas que están en este proceso, pues aprender a canalizar esas emociones de la forma más positiva posible. Gracias al licenciado Rubén Ángel por acompañarnos en esta mañana, @psicoemigra, para si usted que nos acompañó a través de esta conversación por la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila, tiene alguna duda que quiera profundizar con él de manera directa. Son las 10:35, muchísimas gracias.